¿Cómo han estado? Ahorita me tira una muchacha. Listo. Esta es nuestra Buenos días, tercera. profe. Hola, ¿cómo Gracias. está? Esta es nuestra tercera clase, ¿cierto? Sí, señor. Venga, muchachos, yo no les he subido los videos de las clases anteriores. O se borraron del foro. Digo, de la plataforma. Profe, por mi parte yo no he revisado. No, Buen creo. día, profe. La verdad, yo tampoco lo he revisado. Bueno, no me preocupe, entonces yo lo subiré. Listo, muchachos. Profe, estoy revisando y no aparece. Profe, sí, yo también había revisado y no están las clases. No, listo. Listo, muchachos, no hay problema. Entonces, yo la subo ahorita que terminemos esta clase. Fuimos las anteriores. Esta es nuestra tercera, o sea que la clase anterior vimos conjuntos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, y su merced nos explicó la actividad a seguir. Sí, Creo que tenemos algunas dudas. el trabajo. No se debe enviar un documento y no lo ha enviado. Sí, señor, Sí, el producto. esto, listo. Sí, Bueno, profe, quedó de armar los IPAs para saber cómo íbamos a quedar, porque como su merced dijo que era el que iba a definir con quiénes íbamos a trabajar, entonces estamos pues a la espera de eso. bueno, entonces sí, qué pena con ustedes. Yo por ahí lo formé, entonces ahorita se los envío. Estoy buscando acá lo de conjuntos. Pero bueno, no me preocupen con eso. Entonces, si ya tuve una demora, igual cambio la fecha y les doy los 15 días que se necesitan. Esa clase, no mentir, hicieron ustedes un pequeño quiz, ¿cierto? Bueno, un quiz no, algo que les iba a dar notas por él. Y lo resolvimos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, no sé, es que yo buscándolo para resolverlo. No, listo, entonces lo resolvimos. Entonces terminamos ahí. Realmente el trabajo no es difícil. Pero entonces, como no se los he enviado para que ustedes los revisen, entonces no vamos a analizar si tienen dudas. La hacemos la siguiente clase. ¿Listo? ¿Les parece mejor? Nuestra siguiente clase es igual el otro fin de semana. Bueno, entonces mejor hoy continuemos con la segunda unidad. Ya les comparto la segunda unidad. Listo. Termine ahorita con lo para yo prestarle o para que André le entregue la tabla para ¿Me pueden confirmar si lo ven? Dice Matemáticas 1. Sí, señor. Sí, señor. Números reales. Sí, ¿Listo? señor, profe. Listo. Entonces, bueno, esta unidad es una pequeña recordación de lo que pues, vieron en el colegio, donde esto es como el octavo de colegio, que era que nos decían la clasificación de los números, qué tipos de números existían. Bueno, existían o existen, cómo están clasificados. Así un pequeño resumen les puedo mostrar acá. Están los naturales, los enteros, los fraccionarios, los racionales y los irracionales. ¿Listo? Entonces, primero, están los naturales. Los naturales son los que nos enseñan de primero, o sea, desde muy pequeños nos enseñaron que existían, que era el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 10, 20, 100, 200. Son todos esos números que van aumentando y pues cada vez íbamos conociendo que podían llegar hasta infinito, ¿cierto? Entonces, esos son los números naturales, los números que nos enseñan. Después, cuando vayamos más adelante, nos enseñaron que también existían los mismos, pero en el sentido contrario, los negativos. Entonces, había un -1, un -2, -3, -100, -200, y también hay un menos infinito, ¿cierto? Entonces, están los naturales y también y los negativos, o sea, naturales negativos, o se llaman enteros negativos. Entonces, están esos dos, positivos, negativos.
Y después nos dijeron que los dos, o sea, los dos bandos, tanto los positivos como los negativos, formaban un conjunto total que se llama conjunto de enteros o los números enteros. ¿Sí? Hay un numerito ahí que queda volando entre los dos, que es el 0, que ese 0 no es ni positivo ni negativo, es el 0. ¿Sí? Hay algunos libros que dicen que es de los naturales, de los positivos, pero pues eso es como una pequeña discusión. Algunos dicen que sí es de los positivos, otros que no. Bueno, entonces ahí tenemos los naturales negativos o enteros negativos, y el conjunto total son los enteros. Entonces ya acá hice como un diagrama de Venn, ¿se acuerdan del diagrama de Venn, los conjuntos? Donde estamos viendo acá los primeritos. Entonces tenemos los naturales, los positivos, ¿verdad? Tenemos los negativos, y la suma de estos dos conjuntos me da ¿qué? Los Z, que son digamos, el símbolo de los enteros. ¿Listo? Bueno, esos son los primeros que nosotros vimos. Después nos dijeron que hay unos números fraccionarios, o también llamados decimales. ¿Sí? Entonces, son aquellos números que están dentro de los enteros. Están en el intermedio de dos números enteros. Entonces, por lo menos entre el 0 y el 1 hay una infinidad de números fraccionarios o decimales. Entonces, un medio es un fraccionario o decimal. ¿Cómo sería escrito en decimal? Sería un medio es 0,5. exacto, ¿sí? Entonces, eso está el 0,8, el 0,99, 0,8114, ¿sí? 0,1, 0,1, 18, no sé. ¿Sí? Hay muchos. Entonces, ustedes saben, esos se pueden escribir como un fraccionario o como están, bueno, acá como están en fraccionario o en decimal, ¿sí? Pueden ser tanto positivos como negativos, como en este caso, menos 3 medios, que esto en decimal sería 1,5. ¿Listo? Entonces, esos son los fraccionarios. Ahora, esos fraccionarios también tienen, o decimales también tienen una subcategoría. Entonces, también están, digamos, categorizadas de diferente forma dependiendo de la cantidad de decimales y cómo están. A mí casi no me gusta llamarlos fraccionarios porque se tiende a confundir ejemplo. Uno, a primera vista, ejemplo, ve 8 cuartos y como está escrito en forma de fraccionario, o sea, como una división, uno piensa que realmente es un fraccionario o un decimal, y no. Si hacemos la división de 8 cuartos, ¿cuánto da? Me da 2, ¿cierto? Y realmente esto no es un número decimal, esto es un número natural, ¿sí? De los que yo les expliqué anteriormente, natural o entero. ¿Listo? Para que sea realmente decimal, ¿cómo tiene que ser? Ejemplo, cogemos 9 dividido en 4, entonces me da un número natural, pero acompañado de decimales, como está en este caso, 2,25. ¿Listo? Entonces, bueno, acá vamos a empezar a ver las subcategorías. La primera categoría de los decimales son los decimales exactos, como este que dejé ejemplo, 2,25. ¿Por qué dice que exacto? Porque uno al hacer la división me da una cantidad de números decimales, pueden ser, en este caso, 2 decimales, ¿sí? Hay 2 decimales. Pueden ser 10 o 100 o 1000, pero son una cantidad exacta de números, o sea, llegan hasta un punto donde ya no se divide más. Esos son los exactos, ¿sí? Pueden ser poquitos decimales o muchos, pero son exactos. Ahora, hay otros decimales como este. Ustedes cogen 4 dividido en 3 y da 1,333333 hasta el infinito, ¿sí? Esos son decimales periódicos puros. ¿Qué quiere decir periódico puro? Que tiene un decimal que se repite hasta el infinito. Esos se pueden abreviar de esta forma. No necesariamente tienes que escribir muchos 3, sino 1,3, y ese 3 que se repite siempre le ponen una, digamos, como un gorrito, lo podríamos decir. Y eso lo que significa es que es un decimal que se va a repetir hasta el infinito. Ahora, la última clasificación es los decimales periódicos mixtos. ¿Qué quiere decir periódico mixto? Que hay una parte de decimales que no se repiten y hay otra parte que sí que se va a repetir como un periódico. Por lo menos acá, 7 sextos.
Al hacer la adición da 1,166666. Entonces, ¿cuál es el decimal que no se repite más? El 1, ¿sí? Y hay una parte que sí se repite hasta el infinito, que es el 6. Entonces queda 1,6 y digamos el gorrito. Vamos a poner otro ejemplo. Les puede dar 2,74885 y después 3333333. ¿Qué clase de decimal es? ¿Un decimal periódico mixto? Exacto, ¿sí? Entonces, donde tiene una parte de decimales que no se repiten, que es esta, ¿sí? Y otra parte de decimales que se va a repetir. Profe, ¿y el decimal periódico puro solamente se repiten? ¿Es un número son números que se repiten? Bueno, no me quedó clara como la definición de decimal periódico puro. Bueno, espera. Entonces, estos son los que se repiten. ¿Listo? Diferencia del periódico mixto es que con el periódico puro, bueno, el puro no va a tener estos decimales. Estos que no se repiten no los va a tener. Un puro sería así, ¿sí? 2,33333, ¿sí? O 4,6666, ¿sí? ¿Listo? Entonces se repite. Hay unos casos, es que no se me viene a la cabeza. Voy a inventar un número, de pronto puede que no. No exista, pero digamos que sí. 2,16. ¿Ese qué clase es? ¿Puro? Es puro, ¿sí? ¿Cuál es el número que se repite siempre? El El 16. 16. Entonces quedaría, lo podrían escribir 2,16 y acá le ponemos el gorrito, porque el 16 es el que se va a repetir siempre. ¿Listo? ¿Ahora sí me entendieron mejor? Sí, profe. Listo, bien, muchachos. Son muy pilas. Bueno, entonces, entonces estábamos acá, estábamos los naturales, negativos, naturales positivos, negativos, los enteros, vimos los fraccionarios. Ahora nos dicen que la suma entre enteros y fraccionarios me da los números racionales, ¿sí? Entonces, es la suma de estos dos. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Dice, por fuera de estos racionales están los irracionales y la suma de estos dos ya me va a dar todos los números reales, que son todos los que conocemos, los reales. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta ver? Los irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Son aquellos números que tienen decimales, estos decimales se van hasta el infinito, pero ninguno de ellos se repite. ¿Sí? Vimos que los periódicos puros y mixtos, pues llegaba a un punto donde había un número que se repetía hasta el infinito. No. Estos son números que siempre van a tener decimales, pero ninguno se va a repetir. Un ejemplo de ellos, ¿conocen algún ejemplo de ellos? ¿No? Sí. Sí, este es el número ahí. Ese es un número súper importante para la física y las matemáticas. Este es pi. Normalmente cuando nosotros estamos en el colegio nos dicen pi vale 2,1416. No, lo abrevian. Pero eso no es la realidad. La realidad es que, mire, acá hay una parte de todos los decimales que tiene pi. Empezamos ahí, es 2,14, 15, 92, 64, 35. Mire, todo lo que ustedes ven acá es tan solo una parte de todo el número. ¿Sí? Ellos continúan. Y ustedes se pueden empezar a revisar y no hay una secuencia que uno puede decir, no, ya esto se repitió y se vuelve a repetir. No, todos son números completamente aleatorios que se van dando. Entonces, este es un número irracional. No es el único. Hay otros números irracionales, el raíz de 2, el menos raíz de 3, o el raíz cúbica de 5. ¿Sí? Son de esos decimales que no son periódicos. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos un pequeño mapa conceptual de todos los números que acabamos de ver. Entonces, lo que les decía, están los naturales, los enteros no naturales son negativos. Estos son los enteros. Después venimos los enteros y los fraccionarios, suman los racionales.
Y los racionales con los irracionales suma todos los números reales. ¿Listo? Profe, eso Señora. que nos acabó de decir no lo puede explicar, no lo puede repetir, qué pena. Bueno, El orden. eso es un pequeño resumen de lo que les expliqué ahorita. ¿Sí? Bueno. No podemos, bueno, hagámoslo de izquierda a derecha. Todos los números reales, ¿sí? Todos los que conocemos, están compuestos en dos. Los racionales y los irracionales. Los irracionales son los que les acabo de hablar, como pi, que son los que tienen decimales y van hasta el infinito y no tienen ninguna secuencia conocida y que se repita. ¿Listo? Esos son los irracionales. Y los racionales están divididos en dos. ¿En cuáles están divididos los racionales? En los enteros y los fraccionarios. ¿Sí? Los enteros, ¿cuáles son los enteros? Los naturales, los que yo les dije que fueron los primeros que nos enseñaron, que es 0, 1, digo 1, 2, 3, 4. Y los enteros negativos o no naturales, no sé, que ya son la parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Por el otro lado tenemos los fraccionarios, que está compuesto por decimales exactos, los que yo les decía que tienen números decimales, pero que llegan hasta un punto y ya hasta ahí llega. Los periódicos puros, que tienen un número que se repite hasta un número que se repite hasta el infinito. En este caso hay 7,31. Ese 31 se está repitiendo hasta el infinito. Y los decimales periódicos mixtos, que nos dice que tiene un número decimal exacto, o sea que no se repite, y un número decimal puro, periódico puro, que se está repitiendo hasta el infinito. Listo. Este es el pequeño resumen. ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, sí, señor. Profe, gracias. Hoy tengo puras damitas, no he escuchado a ningún hombre por ahí. No sé si... No, profe, por favor, ¿usted me puede volver a repetir sobre los números irracionales? Los irracionales. ¿Qué no entendiste? Yo intentaba explicar. ¿O qué entendiste que eran los irracionales? Y yo te digo si está bien o no está bien. Es que por eso mismo es que le estoy preguntando, porque no le entendí muy bien lo de los irracionales. Yo estoy aquí pues copiando más o menos los conceptos, pero ese no pero más no o menos. No le alcancé. Es que profe, no sé si la compañera quiera decir, por ejemplo, los números periódicos mixtos, los confundimos de pronto con la explicación de los irracionales. ¿Será eso? Vamos a ver. Mira, ¿qué tienen los periódicos mixtos? Los periódicos mixtos son aquellos números que llega al punto, hay uno que siempre se va a repetir. ¿Sí? Entonces yo les había puesto por ahí un ejemplo. 4, ¿sí? Inventémonos estos números. Y va a llegar a un punto donde después me va a dar 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Sí? Entonces, y puede que ese 9 se vaya hasta el infinito. Nunca acaba. Los mixtos tienen una parte de decimales que no se repiten, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? 1, 7, 2, ¿sí? Son todos diferentes. Sí, y va a pero llegar un punto donde hay un número que se va a repetir siempre. que se repite y es infinito. Y es infinito. Ese es el periódico mixto, ¿sí? Ahora, los irracionales que tiene, ejemplo, fuera el 4, y ahí empiezan los números, ¿sí? Pero no llega a un punto donde haya uno que se repita hasta el infinito, no, todos son diferentes. Estoy inventando ¿sí? Todos son diferentes, los puse allá al azar. Y van a seguir así al azar, bueno, no al azar, sino su secuencia, todos diferentes. O sea, no va a llegar a un punto donde diga, no, ya después el 9 se repitió siempre, o el 6 se repitió O sea siempre, que, en resumidas cuentas, lo que yo entiendo es que los irracionales, solamente el ejemplo para irracional es pi. No, hay otros números. Pero por acá, acá hay un ejemplo. Es raíz de 2, ¿sí? Entonces, bueno, si lo hicieran con calculadora, la calculadora solo les va a mostrar lo que alcanza a mostrar en la pantalla. Pero es un número que también al hacer digamos, la operación, ella va a tener decimales y sigue los decimales y sigue decimales y todos van nunca van a terminar. Es menos raíz de 3, igual.
también hay un número, va a haber unos números con decimales que nunca van a terminar y nunca se van a repetir. La raíz cúbica de 5 también pasa lo mismo, ¿sí? Realmente son solo 4 números, estos 4 números que acaban de ver, ¿sí? Profe, entonces, bueno, según lo que yo aquí copié en mi concepto es que es un número que al hacer la operación, sí, o sea, siguen decimales, pero no se repiten. Exacto, y van hasta el infinito. Ok. ¿Listo? Eso es. Listo. Son números extraños, son números, podríamos decirlos como, no son exactos porque nunca van a terminar, nunca va a haber un aproximado porque siempre va a seguir. Entonces, eso es la, digamos, la cuestión que tiene. ¿Listo? Listo. Profe, Pero, sí, señor. tampoco me maten la cabeza con eso. Bueno, vamos a ver. Hagamos acá como un ejercicio así como para que no se me aburran ni nada de eso. Vamos, igual como la vez pasada lo hicimos, en una hojita y me mandan la foto. Vamos a clasificar estos números en si son naturales o naturales negativos, o son enteros o fraccionarios, o racionales, irracionales o reales. ¿Listo? Entonces, voy a ayudarles con uno. -7. ¿Qué es? ¿O qué son? Un número negativo. Yo no le hice una clasificación con número negativo. ¿Cómo llaman los negativos? Números enteros. El negativo. Natural Enteros negativo, profe. Entero enteros no negativo. naturales. Bueno, natural negativo, o entero negativo, o entero no natural, como lo quieran llamar. Eso tienen un montón de... Listo, podemos hacer esa pequeña clasificación. Iría acá. Listo. Entonces, digámosle que natural negativo. Listo. Este. Pero además de natural negativo, ¿qué más es? Entero. Es un entero, ¿cierto? Porque está también dentro de ese conjunto. ¿Y qué más, además de ser un entero? Racional. Es un racional. ¿Listo? Entonces me hacen esa clasificación. Entonces me dicen es natural negativo, entero y racional. Pues real no les voy a decir que lo pongan porque realmente todos son reales. ¿Listo? Entonces eso omitámoslo. Entonces en una hojita me escriben eso. Y acá acuérdense cuáles son los irracionales. El raíz de 2 menos raíz de 3 y raíz cúbica de 5. ¿Listo? Eso es facilito. Entonces, ¿cuánto les doy, muchachos? ¿Qué horas son? Esperen que me está tapando. 11:33. A ver, 3 minutos, digo. A las 36. Ustedes tienen mi WhatsApp, ¿cierto?
Bueno, dime, ¿qué pasó? Cuéntame. Aló, aló, Profe, dime. un poquito más de tiempo, apenas voy en la mitad. Bueno, está bien. 2 minutos más. Listo. Bueno, chao. Profe, Dime. lo que pasa es que a mí se me cayó el internet y yo no sé qué están haciendo. Ah, es que ¿alcanzaste a ver las clasificaciones de los racionales? ¿De los números reales? Sí, sí, los alcancé a ver. Entonces, eso es un pequeño ejercicio, lo que alcances a hacer, les di, bueno, les voy a dar hasta las 11:40, son las 37 en mi reloj. Cada uno de esos números, clasifícalos si son naturales, naturales negativos, enteros, fraccionarios, racionales o irracionales, ¿sí? Entonces, los que alcanzan a hacer. Gracias. Ejemplo, el -7, entonces natural negativo es entero y racional. Entonces, eso es. Listo. ¿Listo? ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien? Por ahí ya me han enviado 2. Listo, muchachos, ya acabó el tiempo. Bueno, ya las que me enviaron. Hagamos acá de rapidez. Entonces, menos raíz de 3. ¿Qué era? Era un irracional. Era muy sencillo. -1. Natural negativo, entero y racional, ¿cierto? -1/5.
era un fraccionario irracional. 0, pues, le podían poner solo entero irracional. 3/4 igual fraccionario irracional. Raíz de 2 es un irracional. ¿Sí? ¿Lo acuerdan? Lo acabamos de ver. Raíz de 2 es un irracional. Hasta eran los. Pi, un irracional. Y 5 es un natural, entero y irracional. Eso era todo. ¿Sí les quedó bien? La verdad no, pero de a poco vamos aprendiendo. Bueno, no pasa nada, muchachos. Mientras le haya Profe, quedado ¿nos uno puede bien, no repetir importa. nos puede por favor repetir cada uno qué es? Qué pena es que hasta ahorita leer. Bueno, a ver, de rapidez, otra vez. Bueno, el 7, menos 7 ya lo habíamos hecho. Menos raíz de 3. ¿Es un qué? Irracional. Acuérdense que los irracionales eran solo 4 números. Raíz de 2 menos raíz de 3, raíz cúbica de 5 y el pi. Entonces, es un irracional, simplemente. ¿Sí? Pues, y lo que les dije, los reales no los tienen que escribir porque ya sabemos que todos son reales. Es un irracional. Menos 1 es un entero negativo, también es un entero y un racional. ¿Listo? Menos un quinto, que es un fraccionario y un racional. 0, un entero, ¿sí? O natural negativo, positivo, digo. No sé, si colocaron natural positivo o no lo colocaron, pues no importa. ¿Verdad? ¿Y origen no vale? Origen, pero no hay, digamos, ese conjunto. Es un entero. Es un entero, ¿listo? El 0 es un entero. Es un racional, ¿listo? El 3/4 es un fraccionario y obviamente es un racional. Raíz de 2, lo que vimos, es uno de los 4 que son irracionales. Pi también es irracional y 5 es un natural, entero, irracional. ¿Sí? Ahora sí, muchachos. Señor. Listo. Bueno, ya acá, pues, bueno, lo mismo que les acabo de decir, esto. Estos son más ejemplos, pero lo mismo. Bueno, con los números, ¿qué podemos hacer? ¿Qué operaciones podemos hacer? ¿Qué nos han enseñado hoy que podemos hacer? Podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. En teoría, se deberían explicar todos. Obviamente no voy a enseñarles a sumar, ni a restar, ni a multiplicar, ni a dividir. Eso pues ya sería muy básico, no vale la pena. Nos vamos a enfocar en los dos últimos, en la potenciación y la radicación, que yo sí sé que de pronto esos no se acuerdan bien qué es y bueno, cómo se hacen las operaciones. Pero borramos. Bueno. No, espere, ese lo explico mejor. Entonces, potenciación. Es una operación que permite escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si ejemplo, tengo 4 por 4. Esto es el mismo número multiplicándose 2 veces, ¿cierto? Esto se puede escribir abreviadamente escribiendo 4 elevado a la 2. O sea, ese elevado a la 2 lo que me está diciendo es que esta base, este número base, se está multiplicando 2 veces por sí mismo. Listo. Entonces, por lo menos. Bueno, les quiero explicar. Las partes de la potenciación. Primero, el número base. Este es el número base, que es el que vamos a multiplicar cierta cantidad de veces. El exponente, que es la cantidad de veces que vamos a multiplicar este número. Y pues obviamente el valor de la potencia, que es el resultado de esa multiplicación. Entonces, pues, podríamos decir acá también este. Este es otro ejemplo. Si dijéramos 4 por 4 por 4, es como si escribiéramos 4 elevado a la ¿qué? A la 3. A la 3. A la 3, ¿cierto, muchachos? Pensé que me iba a ser fácil cambiar ese 2, pero no. Bueno, veámoslo acá. Entonces, es a la 3. Cuatro elevado a la 3.
Listo. Y, bueno, acá en el ejemplo que estaba acá, 3 elevado a la 4. Entonces, ¿cómo se lee? Pues 3 elevado a la 4. Entonces, 2 elevado a la 4 es colocar de base el 2 y el exponente 4. Y 5 elevado a la 1 es colocar de base 5 y el exponente 1. Normalmente cuando se eleva a la 1, este 1 se abrevia, lo dejamos igual, ¿sí? Porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. O sea, 5 elevado a la 1 es 5, ¿cierto? Entonces, casi siempre, bueno, siempre, bueno, casi nunca se coloca el 1. Si alguien lo quiere colocar es como, no sé, como para explicar o algo como en este caso, pero realmente no es necesario colocar ese 1. ¿Listo, muchachos? Bueno, acá hay como una pequeña ayuda. Si nosotros colocáramos una base positiva y el exponente fuera positivo, digo, el exponente fuera par o impar, el resultado siempre es positivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo multiplico 5 veces 2, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿eso me va a dar un resultado positivo o negativo? Positivo. Positivo. Exacto, ¿cierto? Y si lo multiplico 4 veces, también me va a dar un resultado positivo, ¿cierto? Ahora, Sí. cuando la base es positiva es fácil. Ahora, si la base fuera negativa, si yo pongo menos 2 elevado a la 5, o sea, el exponente 5, o sea, multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. El Da resultado, negativo. Está negativo. ¿por qué lo saben? Porque es El impar. exponente El es 5 es impar. Exacto. Bueno, acá, Pero, señora. porque no se dice, como es menos, y el otro es más, el exponente no se dice más por menos, queda menos. No, más o menos. Ya te voy a explicar. Vamos a ver, volvamos acá. Acá yo tengo, verás, tengo 2 ejemplos. ¿Sí? Ejemplo, el menos 3 elevado a la 4. ¿Ustedes creen que da positivo o negativo? Sin mirar ahí Positivo. positivo. ¿Por qué da positivo? Porque Porque lo el podemos número saber, exacto, porque el exponente es par. Y hagamos la multiplicación, lo que dice su Profe, compañera. Señora, dime. profe, pero yo tendría una duda ahí, porque si no le ponemos el paréntesis a la base, no daría negativo. No, también daría negativo. Digo, da positivo. ¿Cómo así? Porque es que si uno lo pone en la calculadora sin el paréntesis, da negativo. Pero si lo pone con paréntesis, la base da positivo. Si tú colocas menos 3 a la 4. Da negativo. Pero si le pongo los paréntesis al menos 3, ahí sí da positivo. Qué raro. No, debería Sí, yo también estaba haciendo el mismo ejercicio y también iba a preguntar lo mismo. ¿Y les dio positivo? Digo, Se les dio quita los negativo. paréntesis, da negativo. Si se ponen los paréntesis, da positivo. Y pues cuando estuve en el colegio me decían que si no le ponía los paréntesis, me daba negativo y con paréntesis ahí sí da positivo porque se hace la ley de los signos. Sí, pero no había hecho ese experimento con la calculadora, pero hagámoslo con Excel, que maneja, digamos que el mismo. Profe, yo acabo de hacerlo con la calculadora sin paréntesis y da menos 81. ¿Da también? Bueno, ya A no mí voy también me a. pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy suponiendo que esto es lo que pasa. Que sin el paréntesis, ¿qué es lo que hace la calculadora? Lo toma como si fuera así. O sea, solo toma el 3 que se eleva a la 3. Y después de elevarlo, entonces ya lo multiplica por el menos.
No debería ser así. ¿No toma el signo negativo? Sí. Ya. Entonces, creería que sí toca que tengan cuidado con eso y le pongan el paréntesis. Ahorita lo miramos con el Excel que... Vamos a ver con el Excel. Voy a hacer acá una pequeña prueba con el Excel. Bueno, el Excel parece que sí lo toma. A ver, muchachos. Les voy a compartir la pantalla. Listo, mire. Entonces, bueno, para hacer las operaciones en Excel, venga, lo pongo un poco más, con mayor tamaño. Para hacer la operación en Excel tiene que ponerse un igual antes, ¿sí? No sé si lo sepan. Entonces, escribamos una de prueba. 3 elevado. El elevado se escribe con este simbolito. Así es, 3 elevado a la 2. ¿Sí lo sabían? Sí, señor. Listo. Entonces, Señor. 3 elevado a la 2, ¿cuánto me da? 9. ¿Cierto? Ahí bien. Ahora, escribamos menos 3 elevado a la 2. Con la calculadora, a ustedes les daría negativo, ¿cierto? Acá en el Excel no, nos está dando positivo. Por lo menos, el ejemplo era el menos 3 elevado a la ¿qué? ¿A la 4? ¿O a la 3? La 4. Y a la 4. Elevado a la 4. ¿Sí? Me da 81. Me da 81 positivo. Entonces el Excel sí lo toma como debería ser. ¿Sí? Lo pongo a la 5 y me da negativo. Lo pongo a la 6 y me da positivo. Lo pongo a la 7 y me da negativo. Profe, ¿por qué a las 5 y a las 7 da negativo? Eso es lo que les iba a explicar ahorita. Porque es exponente negativo. Entonces, hagamos acá la prueba multiplicando 1 por 1. Digamos, menos 3 a la 4. Cuando yo multiplico los primeros 3, menos 3, digo, menos 3 por menos 3, ¿cuánto da? 9. 9. Pero menos Da por menos, positivo. más. Entonces me da positivo. Y después por menos 3. No, sí. 27. Exacto. Menos 27. Vamos con más y por menos, entonces me da menos 27. Y ahora vamos en menos 27 acá. Y ahora por menos 3. Positivo. Sí, da 27 por menos 3 da 81 y el 81 signo, positivo. exacto, porque menos por menos da más 81, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que si la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Así de simple. Ahora, si la base es negativa y el exponente es impar, lo que nos dice es que siempre va a dar negativo, y lo vamos a comprobar. Entonces, digamos menos 3 elevado a la 3. Entonces, menos 3 por menos 3, ¿cuánto da? 9. 9. Y por menos 3, menos 27. 27. Menos 27. ¿Listo? Y si vieron en el Excel cómo estaban haciendo las pruebas, cada vez que eran impares, el resultado era negativo. Y cuando se volvían pares, el exponente era negativo. No, cuando eran impares, el exponente me daba el resultado negativo. Y cuando el exponente era par, el resultado era positivo. ¿Sí? ¿Me entendieron, muchachos? Y acá pues una pequeña cuadrito resumen. Sí, profe, es cuestión de práctica, yo digo. Sí, es más. Entonces ya es como para que lo tomen en cuenta cuando estén haciendo, porque uno a veces se confunde y siempre o dice, no, menos 3 por menos 3 y lo pone por, digamos, a veces por la carrera dice, no, menos 9. Entonces uno se equivoca y no debería ser así. Listo. Ahora miremos las propiedades de la potenciación.
Bueno, primera propiedad. Casi todas las propiedades que vamos a ver es con la base igual. ¿Sí? Sí, saben, el número base es el número que se multiplica. Entonces, la primera propiedad que nos dice, si tengo una multiplicación con dos bases iguales, en este caso la base la llamo A, y el exponente diferente, el resultado que me va a dar la misma base y sumamos los exponentes. Entonces, y acá tenemos un ejemplo. 3 elevado a la 5 por 3 a la 2. ¿Tienen la misma base? Sí. ¿Cuál es la base? 3. Entonces, y como está multiplicando, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Dice, dejen la misma base y sumen los exponentes. Entonces quedaría 5 más 2. Eso me da igual a 3 a la 7. ¿Sí entendieron, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Listo, bien. Ahora, potencia una potencia. Dice, tengo una base con un exponente y después tengo que volverla a hacer otra potenciación con otro exponente. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice, deje la misma base y simplemente multiplique los dos exponentes. Entonces, m por n. Entonces, acá tenemos el ejemplo numérico, que es, si tengo 3 elevado a la 5 y después lo tengo que elevar a la 2, yo simplemente puedo resumir eso a que dejo la misma base, que es el 3, y multiplico los exponentes. O sea, 2 por 5, 10. ¿Listo? Y esa es la segunda propiedad. Son propiedades sencillas, pero digamos que muy útiles. Ahora, le quito esto para acá, ¿no? Por ahí. ¿Qué me dice es la tercera propiedad? Dice, tengo una operación de división con la misma base, ¿sí? Que en este caso la llaman A, y diferentes exponentes. Entonces, el resultado es dejar la misma base y restar los exponentes. Entonces, m menos n. Entonces, acá tenemos el ejemplo. 3 elevado a la 5 dividido en 3 elevado a la 2. Entonces, simplemente dejamos la misma base y restamos el exponente. Entonces, queda 5 menos 2. ¿Cuánto me da? 3. ¿Sí? De resto, 5 menos 2 da 3. ¿Me entendieron, muchachos? Sí. Sí, Sí, señor. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Resulta y pasa que yo hago este ejercicio en la calculadora, el que estamos haciendo, y no me da 3 a la 3. Él de una vez me bota un número, Porque pero no me da así. No sé cómo activarle la función. para que lo vote como exponente, no, ya depende de cada calculadora. Y creo que es complejo ponerlo de esa función. Hay otras funciones que sí se dejan, pero por lo menos puedes escoger que no te vote decimal y que se lo voten en forma de fraccionario, pero dejarlo como en un número con exponente creo que no lo deja las calculadoras. Ahí sí te toca hacerlo a mano. Ah, bueno, profe. Luego en estos ejemplos puede quedar un exponente negativo. Exacto, vamos a mirar eso. Les puse acá 8 elevado a la 2 dividido en 8 elevado a la 4. Queda 8 a la menos 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Vamos a ver, yo por acá les ¿Por qué? Exacto. Yo quería que me dijeran por qué. Porque no todos se entienden tan fácil. Entonces a mí me gusta que todos se entiendan. Porque, como decíamos, la misma base se deja, ¿cierto? Y se hace una resta, pero ¿cuál menos cuál? El de arriba, ¿sí? El primero, menos el de abajo. El numerador menos el denominador. O sea, 2 menos 4. Y ustedes al restar 2 menos 4, ¿cuánto nos da? 8 elevado a la menos 2, ¿cierto? Sí, señor. Sí, todos ahora sí entendieron por qué. Profe, no. ¿No?
se resta el de arriba por menos el de abajo, no el mayor menos el menor. sino en Exacto. Por eso, pero ¿por qué hay una resta al hacer esa operación de 8 elevado al cuadrado sobre 8 elevado al 4, perdón, 8 elevado a 2 sobre 8 elevado a 4? Porque eso es lo que dice la propiedad. Si está dividiendo, esto es una división, se resta. ¿Listo? Se dejan el mismo número base, que es el 8, y se restan los exponentes. ¿Sí me entiendes? Cuando es multiplicación, se deja la misma base y se suman los exponentes. En la división, se restan los exponentes. ¿Ya? No sé qué me está diciendo. Sí, profe, ya. Sí. Ya. Listo. Esto. Bueno, esto les lo explico ahorita más tarde. Entonces, puede quedar negativo. Esto no se puede hacer porque ustedes dicen cómo multiplico 8 elevado a 2. Eso es imposible. ¿Sí? Para poder hacer esto, digamos, ustedes lo maten a la calculadora y les da el resultado bien. Pero para hacerlo esto Yo lo metí manualmente. en la calculadora y cuánto me te da? dio 1 dividido entre 64. Exacto, quedó bien. Pero ¿cómo lo hace? Manualmente. Este menos 2, este exponente negativo se tiene que volver positivo. ¿Cómo se vuelve positivo? Haciendo que todo el número pase de numerador a denominador. ¿Sí me va a entender? Entonces, esto si lo bajo, queda 1 dividido en 8 a la 2. O sea, lo pasé de arriba hacia abajo y me cambia el signo del exponente. Pasa de negativo a positivo. No sé si me entendieron un poco. Sí, señor. No entiendo por qué pasa positivo. Porque se baja. ¿Sí? Ustedes saben que esto es como si estuviera escrito 8 a la menos 2 dividido en 1. ¿Sí o no? No, profe, la verdad no lo sabía. Si ustedes Invierten. Y siempre hay como, el 1 siempre es como el número imaginario, ¿no es? No lo llamo imaginario porque existe un Denominador. número que llaman, sí. Ejemplo, ustedes tienen un 3. Ustedes dicen, quiero que vuelvan ese 3 como un fraccionario. ¿Cómo lo harían? Tres a la 1. 3 a la 1. 3 sobre 1. 3 a la 1. Exacto. 3 sobre 1, sobre 1. ¿Sí? Entonces, ustedes normalmente no ven los números escritos como fraccionario así, pero en matemáticas sí se puede escribir. O sea, un 3 solo es como si estuviera 3 a la 1, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Ok, Ahora, profe. ese 8 a la menos 2 es como si también lo tuviéramos 8 a la menos 2 sobre 1, ¿cierto? Si estuviera escrito en fraccionario. Entonces, para que pase a positivo debemos cambiarlo de lugar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Si ustedes quieren que este se vuelva positivo, lo que tenemos que hacerlo es cambiarlo de lugar. Bajarlo al denominador y el 1 lo subo al numerador. ¿Listo? Que es lo que hice acá. Entonces, 1 sobre 8 al cuadrado. ¿Sí, muchachos? Y si ustedes hacen esto, pues miren lo que les va a dar igual que en la calculadora de su compañera. Entonces, 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Entonces me va a quedar 1 sobre 64. ¿Sí o no? Y eso es lo que les dio a su compañera, 64. ¿Listo, muchachos? ¿Entendieron ahora sí? Bueno, por ahora entiéndanlo un poco y después con la práctica lo van a ir mejorando. Listo. Ahora. Pero eso es para que lo tomen en cuenta y que puede que llegue a quedar negativo el exponente. O sea, no hay problema. Si pasa que se vuelve negativo, no se asusten, puede llegar a quedar negativo. ¿Listo?
Distributiva respecto a la multiplicación y la división. Esta es la cuarta propiedad. Dice, si tenemos un número elevado a un exponente multiplicado por otro número elevado a otro exponente, y esa multiplicación se tiene que elevar a otro exponente, simplemente eso lo podemos separar y este exponente de afuera pasaría a multiplicar a las dos de adentro. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que el exponente de afuera pase a multiplicar a los de adentro. Lo pongamos como una flechita. Entonces, este exponente, este P, pasaría a multiplicar a la N y también pasarían a multiplicar a la M. ¿Listo? Entonces, el P pasa a multiplicar a la M, a la N y a la M. Entonces, miremoslo acá con un ejemplo numérico. 3 elevado a la 2 por 4. ¿Ese 4 qué exponente tiene, muchachos? El 1. Ujú. Exactamente. Cuando usted no vea que tiene nada escrito es porque tiene un exponente 1. Y toda esa multiplicación se tiene que multiplicar a la 3. Digo, tiene un exponente a la 3. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que podemos pasar este a multiplicar el primer factor, el 3 a la 2, y también a multiplicar el segundo factor, el 4 a la 1. Entonces, este queda 3 elevado a la 3 a la 2 por 3, ¿sí? Y 4, 1 por 3. Ahí lo abreviaré un poco más. Entonces, al final me da 3 a la 6 y 4 a la 3. ¿Sí lo vieron? Señor. Sí, señor. Listo, muchachos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Bueno, lo que más me interesa es que ustedes vayan entendiendo. Así sea lento, pero vamos a entender. Bueno, esto es lo mismo que les decía. Ejemplo, si ustedes tuvieran, bueno, sí, 4 elevado a la menos 2 sobre 1 es igual que esto. Es en otro salón que estaba explicando. Entonces, igual, miren, muchachos, si ustedes llegaran a tener esto, están haciendo una operación en el denominador, les queda 5 a la menos 3. ¿Cómo hacen? Simplemente este pasa arriba y queda positivo. Queda 5 a la 3 y pues el 1 que pasa abajo queda sobre 1, pero obviamente el sobre 1 no lo escribimos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces para que lo tomen en cuenta. Borremos esto que fue otra clase. Bueno, otras propiedades de la potenciación. Potenciación, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, 10 elevado a la 0 es 1, 1000 elevado a la 0 es 1, 100 elevado a la 0 es 1. O sea, cualquier número elevado a la 0 me da 1. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. La segunda, que todo número elevado a la 1, pues da el mismo número. Ya lo decimos. Que acá, bueno, lo que yo les decía, que cuando un número elevado a un exponente negativo, simplemente se baja. ¿Sí? Acá lo escriben después ponerme por fuera, pero simplemente lo baja. El 1 elevado a cualquier número es 1. Eso es, sí, un poco de lógica, ¿sí? 1 elevado a la 1000, pues da 1. 1 elevado a la 10 da 1. ¿Listo? Ahora, este sí es una propiedad un poco extraña. Dice que todo número elevado, todo 0 elevado a la m da 0. Hasta ahí bien, ¿sí? O sea, 0 a la 10 es 0. Es como 0 por 0 por 0 por 0 da 0, ¿sí? Cuantas veces multiplique 0 es 0. Eso es lógico, hasta ahí va bien. Pero hay una pequeña como excepción que dice que si m es distinto de 0. O sea, acá, si m es 0, el 0 a la 0, ahí hay una propiedad que está por encima de esta, que es esta. Esta está por encima de esta. Entonces, 0 a la 0, ¿qué creen que da? 1. Da 1. Exacto. Es un poco extraño, pero 0 a la 0 da 1.
¿Listo? Entonces, si algún día le da una operación 0 a la 0, no es 0, es 1. ¿Listo? Y acá hay otra última, pero esa mejor se la explico en la lista que veramos radicación. Bueno. Bueno, muchachos, la radicación es el contrario de la potenciación. O sea, así como existe el contrario de la suma, ¿qué es? La resta. Y de la multiplicación, pues la división. Pues de la potencia es la radicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que coger? El resultado de la potencia es el que ahora vamos a sacarle la raíz. Por lo menos 7 elevado a la 2 nos da 49. Entonces, el sentido contrario es coger ese 49 y le sacamos la raíz. Si le estamos sacando la normal es un exponente 2, entonces la raíz sería 2. Si fuera un exponente 3, pues la raíz sería 3. Y pues obviamente el resultado de la raíz me da la base que habíamos tomado como la potencia. ¿Sí? Entonces es el sentido contrario. Listo. Un ejemplo. La raíz de 25. ¿Quién me dice cuál es la raíz de 25? 5. 5. 5, exacto. ¿Por qué saben que es 5? Porque 5 Porque 5 por 5, 25. Exacto. Entonces, porque es el contrario de la potenciación. Listo. Bueno, las propiedades de la radicación. ¿Cuáles son las propiedades? Que si tengo una raíz de un número, ¿sí? La raíz m, y después de esa raíz m le tengo que sacar la raíz n, ¿qué puedo hacer? Simplemente dejo la misma base y multiplico las raíces. ¿Sí? Entonces, bueno, otra cosa, muchachos. Cuando acá la raíz no aparece número, ¿ustedes qué número creen que es? ¿Qué tipo de El raíz? 2. Es, exacto, es una Cuadrada. raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ejemplo, 15.625. Entonces tenemos una raíz cuadrada, entonces como si fuera un 2, y después se tiene que sacar una raíz cúbica. Esto se puede abreviar, ¿qué? Poniendo solo una raíz y multiplico el 2 de esa raíz por el 13. Entonces me da una raíz sexta de 15.625. Que haciéndolo con calculadora nos da 5. ¿Sí? ¿Entendidas ahí, muchachos? Sí, señor. Señor. Bueno. Yo quiero dejar esta de última. Listo. La tercera propiedad me dice que tengo una multiplicación adentro de la raíz. ¿Sí? Lo que me dice la propiedad es que yo puedo separar esa multiplicación en dos raíces. Entonces, queda dos raíces con el mismo número radical que es n para las dos. Entonces, ejemplo, tengo 64 por 8, raíz cúbica. Entonces, puedo separar eso, le saco la raíz cúbica de 64 y la raíz cúbica de 8 y nos da 4 por, bueno, al final sacando la raíz cúbica nos da 4 y 2, entonces 4 por 2, 8. ¿Listo? ¿Eso cuándo se utiliza? ¿Cuándo creen? Profe, ¿Qué? es que no entendí. La raíz cúbica de 64 da 4 y la raíz cúbica de 8 da 2, ¿cierto? Sí, Ya. lo multiplicamos. Entonces, pero déjenme mirar no tengo por acá un ejemplo. ¿Cuándo podemos utilizar eso? Ejemplo. Tenemos la raíz de 225.
pongámosle cuadrado. ¿Alguno de ustedes sabe la raíz de 225? 25. 15. Pero lo hiciste con calculadora. Sí, señor. Ah, no, sí, no. Listo, a veces no es tan fácil. Y, ejemplo, podemos buscar, lo que se hace es dividirlo en 2. Digamos, 225 es como 9 por 25. ¿Sí? Eso es 225. ¿Por qué? Pues multiplica 9 por 25 y da 225. Ah, ya, ok, ahora sí estaba perdida. Entonces, este 225 lo divide en 2, en 9 y 25. Entonces, lo que me dice la propiedad es que yo puedo separar esto en 2. Entonces, puedo separarlo en una raíz de 9. ¿Pero de dónde sacó ese 9? Exacto. Dividiendo en dos términos. Exacto, mira. Este 225 es igual a ¿qué? A 9 por 25. A 9 por 25. ¿Sí? O sea, yo dividí esto en una multiplicación, en 9 por 25. Es como si ustedes dijeran 12. 12 en una multiplicación es igual a ¿qué? 3 por 4, no. En 3 por 4. Entonces yo podría dividir 12 en una multiplicación de 3 por 4. Pero ¿cómo llego a la conclusión? 6 por Porque 2. también puede ser 2 por 6. Ah, dónde sí, sale no. 9? Simplemente no me complique con eso. Mira, lo que yo les estoy diciendo, no me maten ahí. Sí, este 225 lo puede hacer con muchos números, igual que el 12, también podría ser 2 por 6. Lo que es importante es más que me entiendan la situación y cuándo se aplica. Lo Profe, que pero es que hicimos es, seguimos sin entender de dónde salió el 9. Sí, profe, la verdad, yo no sé usted cómo hizo para sacarlo porque no entiendo. O sea, usted cómo hizo para saber ese 9, no sé de dónde sale. Para mí, de cierta manera, es que descompuso el 225 en otros dos números. Simplemente lo hizo con una... exacto. con Entonces, O sea, por hagámoslo ejemplo, buscar adicional. qué números multiplicados juntos me dan 225. Sí, hagámoslo con otro. Algo así. Digamos 36. 36 es igual a ¿qué? Puede ser muchas multiplicaciones, pero yo les digo que 9 por 4. 6 por 6. 6 por 6. Sí, pero 6 por 6 no nos sirve. Pero ya les explico por qué. Vale, ahora sí ya entiendo. Bueno, 36 es igual que 9 por 4. Nos da 36. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, lo que nos dice la propiedad, bueno, ya lo dividió en dos multiplicaciones, yo puedo separar la raíz. Una sería la raíz de 9 y la otra sería la raíz de ¿qué? De 4. De 4. ¿Listo? Y ahora sí, la raíz de 9, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? ¿Y la raíz de 4? 2. 2. Entonces, entonces yo puedo sacarle raíz de 9, raíz de 4 y ya 3 por 2. Y al final, ¿cuál es la raíz? 6. Y si hiciéramos de la forma tradicional, 6 por 6, si es la 36. Es un ejemplo bobo de hacer esta vuelta para sacar esto porque es un número fácil, pero lo que les digo, a veces hay números complejos que es más fácil dividirlo en una multiplicación y sacarle raíz a cada uno de esos números. ¿Listo? Margaret, compañera, ¿comprendió? En el sencillo que hizo el profe, sí, en el anterior de 225 sí quedé perdida. Sí. No. Sí, nada más te Profe, Dime. mira, eso quiero saber si yo entendí. Cuando hizo lo de raíz cuadrada de 225, es buscar dos números que multiplicados me den 225. Exacto. Y luego esos dos números los divido como cada uno en su raíz, o sea, raíz de 9 y raíz de 25, por raíz de 25. Exacto. ¿Listo? Digamos que lo que le estaba explicando es un ejemplo donde se aplica esa propiedad y para qué sirve. Entonces, ese es un ejemplo. Listo. Bueno, ahora miremos esta propiedad que me la había saltado. Esta es como de las más importantes.
¿Qué es lo que nos dice? La propiedad nos dice que si tengo una raíz de un número y a la vez un exponente, esto lo podemos escribir como simplemente un exponente en forma de fraccionario, donde el numerador es la potencia y el denominador es la raíz. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ejemplo, la raíz cúbica de 3 de 125 a la 2. ¿Sí? Digo, la raíz cúbica de 125 a la 2, diciéndolo mal. Entonces, bueno, esto no me gustó. Mejor ese que habíamos escrito acá, que yo había escrito acá. Raíz quinta de 4 a la 3. ¿Sí? Esto lo podemos escribir en fraccionario. 4 elevado a la 3 quintos. ¿Sí? El 3 salió del mismo potencia y el denominador salió de la parte de la raíz. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Sí me entienden? No. No, profe, la verdad no. ¿No? A ver. Vamos a pasar esto un poco para acá. Otro ejemplo. Ah. Listo. Me voy a borrar acá. Listo. Entonces, tengo una raíz cuadrada de 3 elevado a la 6. La propiedad me dice que esta potencia y esta raíz lo puedo escribir en una sola potencia. ¿Cómo? Dejo la misma base. ¿Cuál es el número base? El 3. El 3. Y queda elevado a una potencia. ¿Cuál sería esa potencia? 6. ¿6? Profe, ahí no es donde... 6 medios. Exacto. 6 medios queda 3. Exacto. Donde esa potencia queda forma de fraccionario, donde en la parte del numerador queda ¿qué? La misma potencia que llevaba, 6. Y en la parte del denominador nos queda la que le estamos sacando la raíz. Entonces, 2. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendieron? Sí, señor. Listo. Sí, señor. ¿Podrían hacer ahí de una vez la división? 6 dividido en 2, ¿cuánto va? 4. 3. Ay, sí, sí. Sí, perdón. 3. Listo. Y entonces, al final, 3 a la 3, ¿cuánto es? 27. 27. ¿Sí? Profe, Dime. una cosa. Si lo hacemos de la forma tradicional, o sea, tradicional es, bueno, cojo ese 3 elevado a la 6. ¿Cuánto es 3 elevado a la 6? Disculpe que no tengo calculadora. No sé, alguna de sus compañeras que tiene calculadora. ¿Cuánto da 3 elevado a la 6? ¿Hay alguna que tenga calculadora, por favor? O sea, lo que quiero llegar es a la conclusión. 729. 329. No, raíz sí, cuadrada de 729. 729. Y la raíz cuadrada de eso. Da 27. Llegamos a la misma conclusión, ¿cierto? Exacto. Esto es como para entender, pero no nos complicamos más. Qué pena, profe. Muchachos, es como el ejemplo que ahorita les dije. O sea, ahorita se ve más complicado, pero hay ejercicios donde es más fácil utilizarlo. O sea, las propiedades no es para que ustedes siempre la tengan que utilizar. ¿Sí? Es para que ustedes sepan cuándo utilizarlas, cuándo la necesitan y cuándo no la necesitan. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen ¿cuántos los cartones de huevo, cuántos huevos traen? 32.
32, ¿cierto? Trae 30 o 30. 15 o 12. Digamos, Trae 30, esos son novedosos. Díganos dónde los compra para ir. Bueno, pues. bueno, dejémosle en 30, dejémosle en 30. Si yo les digo 2 cartones de huevos, ¿cuántos son? 60. Ay, bueno, listo. Ahora, por lógica, ¿quién hizo? Hubo 2 opciones para que ustedes supieran cuál era 60. Uno sumaron 30 más 30, dio 60. Otros multiplicaron 30 por 2, dio 60, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas dio igual. ¿Sí? A veces ustedes saben que sumar es más fácil que multiplicar, entonces la primera opción es sumar 30 más 30, 60. Listo. Ahora, si yo les digo 18 cartones de huevos, ¿cuánto da? Suponiendo que los cartones son de 30. 540. Listo. ¿Qué hicieron? ¿Sumar o multiplicar? Multiplicamos. Multiplicaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más fácil multiplicar que empezar a sumar 30 más 30 más 30 más 30 más 30. ¿Sí? Entonces, cuando las operaciones se vuelven complejas, a veces es más fácil multiplicar que empezar a sumar, que por lo menos alguien lo puede haber hecho sumando 30 más 30 da 60. Esto es igual, yo les estoy explicando ejercicios sencillos para que entiendan. Y lo que ustedes dicen es verdad, o sea, a veces parecen bobos, nos estamos complicando más de hacerlo a la manera tradicional. Pero es para que entiendan, porque hay ejercicios complejos que es más fácil hacerlo con las propiedades. Eso sí, ustedes tienen que saber cuándo aplicarlas o cuándo no. Ustedes dicen, no, me resulta más difícil hacerlo la propiedad que hacerlo, digamos, hacerlo primero acá a la potencia y después a la esta. ¿Listo? Listo, profe. ¿Me explica el del ejemplo? El de raíz de 3, 125 elevado a la 2. Es que no le quería explicar eso porque este 125, bueno. ¿qué es lo que pasa? Este lo dividieron en 125 es como 5, o sea, lo pasaron a la ¿qué? A las 5 a las 6. Ya entendí. 5 elevado a la 6, no, pero 5 elevado a la 6 no da 125, ¿cierto? No, profe, debe ser 5 elevado a la 3. O sea, sí, exacto. Es como si tuviera 5 a la 3 y 5 a la 3. Pero entonces... Exacto, 5 a la 3 y después como tiene otro exponente, entonces el 3 lo multiplicó a la 2. Es que ahí combinaron varias cosas, pues es que no les explicar. Mejor les explico eso, sí, no me maten la cara. Sí, dijo el profe, no nos vamos a enredar. Ve, les tengo este, ¿sí? Entonces, tengo 4 elevado a la 3, bueno, raíz quinta de 4 elevado a la 3. Esto lo podemos pasar a un fraccionario. 4 elevado a la 3 quintas, ¿cierto? Hasta ahí ustedes ya entendieron eso. Si ustedes hacen la división, pues les da un decimal. 4 elevado a la 0,6. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ustedes esto lo pueden meter en la calculadora y les va a dar el mismo resultado si ustedes cogieran el 4 elevado a la 3 y después le sacaran en la raíz quinta. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, las potencias también pueden ser con decimales, como lo acabamos de ver. ¿Por qué puede ser con decimales? Por lo que acaba de pasar, porque de pronto salió de una potencia con una radicación. Listo, muchachos. Bueno, esas son las propiedades. Ahora venga, miramos algo que me había saltado. ¿Ustedes sabían que hay una prioridad en operaciones? Entonces, les voy a, cuando ustedes hacen operaciones, ejemplo, ustedes por ahí ven, pongámoslo por acá. Sí, señor, lo que se debe tener en cuenta a la hora de resolver una operación, ¿no? Las prioridades, lo que va primero y lo que va después al momento de solucionar una operación como larga. Por lo menos. ¿Qué hacen ahí ustedes primero? 3 más 5 por 4.
Entonces, su compañera que dice que la multiplicación primero. Primero se suma 3 y 9. A mí me parece 3 más 5, 8. Por 4. No, porque hay que tener en cuenta el orden para realizar operaciones. Primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, luego la multiplicación y la división, y luego si hay suma o resta. Exacto. Lo que dice su compañera es verdad. Entonces, para que no llegara a esa discusión, que por lo menos la que estamos teniendo acá ahorita, porque algunos decían que no, primero suma y después los otros decían no, que primero multiplicación, se llegó a un acuerdo de darle prioridad, primero que se debe hacer y después y cuáles son los pasos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Primero, lo que esté en paréntesis. Lo que esté dentro de paréntesis se hace primero. Segundo, potencias o radicación. ¿Sí? Tercero, la multiplicación o división. Ambas están al mismo nivel. ¿Qué se haría primero si hay una multiplicación y una división? Primero la multiplicación. No. Se hace primero lo que esté de izquierda a derecha. Entonces, hagamos acá un ejemplo. ¿3 dividido en 5 por 4? ¿Sí? Entonces, acá tenemos dos separaciones, una multiplicación y una división. Tienen la misma nivel de prioridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahí nos dicen lo que esté primero en la izquierda. Entonces, tenemos que hacer primero el 3/5 y después de hacer ese 3/5, sí paso a multiplicar por 4. ¿Listo? ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, y lo último que se hace ya son las sumas y las restas. Igual, si tienen sumas y restas, como tienen la misma nivel, entonces lo que se hace primero es lo que está a la izquierda. Listo. Entonces, volviendo al ejemplo inicial, tenemos 3 más 5 más 4. Pues digo, por 4. Entonces, ¿qué es lo que tiene mayor prioridad? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. La multiplicación tiene mayor prioridad, entonces tenemos que multiplicar primero. ¿Listo? Ahora, si yo lo tuviera así, Sería primero la suma. entonces acá nos dicen que primero la suma. ¿Por qué? Cierre el micrófono. Un paréntesis. Exacto, porque está dentro del paréntesis. ¿Listo? Por estar dentro del paréntesis, está primero la suma y después sí multiplicamos. Listo. Ahora, les voy a poner un ejemplo de un error muy común que ustedes cometen. Para que lo tomen en cuenta. Pongamos 5 dividido. Listo. 5 dividido en 2 por 3. No, mejor 2 más 3. No me enteras. No, 2 por 3, bueno, dejémoslo en 2 por 3. Listo, 5 dividido en 2 por 3. ¿Ustedes pueden ver mi Excel? ¿Cierto? ¿O no? Sí, señor. A ver, yo voy a escribir. Dígame cómo lo escribo. 5 dividido en 2 por 3. ¿5 dividido en 6? No, pero la misma operación. Es que, ¿cómo lo escribo? 5. ¿Qué más? 5 dividido en paréntesis 2 por 3. ¿Sí? ¿O no? ¿Todos de acuerdo o no le pongo paréntesis? ¿O sí le pongo el paréntesis? Sin paréntesis, ¿no? Con paréntesis. Sin paréntesis. Hagámoslo. Ahí está con paréntesis. Y Debe dar hagámoslo. igual, ¿no?
Hagámoslo sin el paréntesis. Acá no lo puse con paréntesis. 5 dividido en 2 por 3. Y acá sí lo puse con paréntesis. Nos dio completamente diferente, ¿cierto, muchachos? Porque si no le pone paréntesis, primero hace la división y después se multiplica. Exacto, muchachos. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Uno a veces se confía porque ustedes cuando lo ven acá con paréntesis dicen, no, ya sabemos, pero muchas veces ustedes tienen las operaciones así. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo como escribirlo así. 5 dividido en 2 por 3. Entonces, lo que dice su compañero. Si lo escribimos así, ¿qué es lo que él va a hacer primero? Bueno, acá, en esta operación, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué tienen que hacerse primero? Multiplicar. Multiplicar acá en la parte de abajo, ¿cierto? Porque primero hay que multiplicar la parte de abajo y después sí dividirlo, para poderlo dividir. Si lo escribimos de forma horizontal completamente, lo escribiéramos así, ¿qué es lo que pasaría? Por la prioridad en operaciones, obviamente las calculadoras y el Excel y todo llevan esa prioridad. ¿Qué es lo que haría primero? Él cogería el 5 y lo dividiría en 2. Y después de dividir eso en 2, sí lo pasa a multiplicar por 3. ¿Listo? Entonces tengan cuidado en eso. Es muy común y muchas veces a ustedes les da erróneo el resultado, es por eso. Porque ustedes pasan esto así de esto a esto. Y no hacen lo que su compañero acaba de decir. Tienen que ponerse el paréntesis. ¿Para que qué? Para que primero multiplique lo de la parte de abajo y después sí haga la división. ¿Listo? Listo, profe. Listo, para que lo tomen en cuenta. Bueno, muchachos. Ya vimos las propiedades. Bueno, ya la próxima clase ya es de otra cosa. Listo, muchachos. Entonces ya dejamos hasta acá. Para que alcancen, puedan ir a almorzar antes de que vuelvan a la otra clase de 2. Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá acompañándome. Bueno, en la gracias a clase. todos. Nos vemos más Bueno, tarde. gracias, Que profe. estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, muchachos. Ay, pero ¿alguna duda, inquietud? Pues, además de todo. Profe, al fin la conformación de los... ¿Cierto? Sí, déjenme esto. Ahorita ya almuerzo, después otra clase y después sí me pongo a hacer eso. Profe, y entonces nos va a correr la fecha del trabajo por el tiempo. Sí, claro que sí. Yo apenas les dé el trabajo y los IPAs, ustedes van a tener un poco más de 15 días. Profe, Listo, una profe. pregunta. Sí. ¿Y en los IPAs solo una persona envía el trabajo o los tres tienen que enviar el trabajo? No, una sola persona envía el trabajo. Profe, el documento. Gracias, Vanessa. Enviar ¿Cómo? el documento. ¿Cómo? No te escuché. El documento. ¿Cuál? Ah, también lo envío con el CIPAS. ¿Listo? Profe, igual usted nos va a seguir ahí dando explicación sobre el trabajo para que Sí. no pues perdamos ningún detalle, ¿sí? Usted nos va a seguir Exacto. como... Lo que les digo, Gracias. ustedes van a tener 15 días, entonces la otra clase nos vemos y si leen algo y no entienden, me preguntan de una vez. Bueno, profe, muy amable. Gracias, Feliz profe. tarde. Que Muchachos. Dios lo bendiga. Bueno. Feliz Gracias, fin de profe. semana. Bueno, muchachos, feliz fin de semana igualmente.